Siempre es difícil ser el último en exponer una mesa tan rica. Y yo además estoy en esta mesa en un doble carácter. Por una parte, estoy haciendo un reemplazo. En esta mesa tenía que haber estado sentado Fortunato Marimachi, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, que no pudo estar presente hoy. Por eso yo, que estaba previsto para la mesa de ayer, pasé a la mesa de hoy, lo cual me permitió tener además la satisfacción de ayer estar al lado de un gran maestro de la doctrina social de la Iglesia, Lucio Gera, y hoy estar al lado de otro gran maestro de la doctrina social de la Iglesia, que es Gerardo Farrell. Digamos que hoy estamos de lujos en este seminario. Yo quiero señalar algunas de las resonancias que me deja la exposición de Gerardo Farrell. Y para eso lo relaciono con cuatro figuras que dijeron cosas significativas para Argentina y para el mundo. En 1936 o 37 visitó la Argentina un gran filósofo español, Ortega y Gasset. Y dicen que cuando le preguntaron qué pensaba de su visita a la Argentina, dijo Ortega y Gasset, como toda respuesta, argentinos a las cosas. Y ese argentinos a las cosas sonó como la necesidad de dejar de soñar en que la Argentina es el mejor país del mundo, como se soñaba entonces, con tanta significación y con tanta fuerza desde ese punto de vista, para empezar a realizar algunas cosas concretas en la Argentina. Hoy Gerardo Farrell nos planteó los desafíos morales para los argentinos. La segunda resonancia es con una mujer. Ustedes saben que uno de los grandes hechos del mundo contemporáneo, uno de los grandes aportes del siglo XX fundamentalmente, es el hecho de que la mujer pasó a convertirse fuertemente en sujeto de la historia. Pasó de ocupar un lugar de invisibilidad a un lugar de protagonismo, de centralidad. Y una gran mujer, poco recordada, murió muy joven, murió en la cárcel, fue la primera profesora negra de la Universidad de Berkeley, me refiero a Angela Davis, dicen que era una joven de 27 años, alumna de Marcuse, que tomó una cátedra que se llamaba la Cátedra de la Filosofía de la Negritud. Ustedes ubíquense, en 1967, primera vez que la universidad va a estar integrada con alumnos y profesores de color, y esta mujer tomó aquella frase clásica de la filosofía que habla de la vida nueva. Entonces dijo, dicen los maestros de la filosofía que el único quehacer de la filosofía es enseñar a los hombres a vivir bien. Bueno, pues bien, en nuestro tiempo vivir bien significa no tolerar la violación a los derechos humanos. En nuestro tiempo vivir bien significa construir la igualdad fundamental de los hombres. En nuestro tiempo vivir bien significa terminar con la miseria oprobiosa. Eso significa vivir bien. Y Farrell habló de los desafíos morales para los argentinos. La tercera resonancia es con un viejo y querido maestro para los que somos trabajadores sociales, que es un gran latinoamericano que se llama Paulo Freire. Y Paulo Freire, cuando nos hablaba y nos decía cuál es la responsabilidad del educador o del trabajador social que quiere optar por el cambio, por construir un mundo mejor. Y decía, no es manipular ideológicamente el pensamiento de los hombres, sino que es asumir con los hombres una actitud de comunión, de comunicación, y decía Paulo Freire, de convivencia. Una palabra que, si uno la escribe con un guioncito en el medio, significa participar de las mismas vivencias con los otros. Y finalmente la cuarta resonancia es con Juan Pablo II, tan reiteradamente citado por Farrell en su exposición, sobre todo en aquella exposición de 1987 en la CEPAL. Yo quiero recordar otra exposición
de Juan Pablo II, que fue su primera visita a América Latina, cuando inaugurando la reunión de Puebla, ¿no?, del episcopado latinoamericano, habló sentando los ejes fundamentales, sobre los cuales después iba a discurrir el documento de Puebla, y definió la doctrina social de la Iglesia aproximadamente con estas palabras. La doctrina social de la Iglesia surge a la luz de la palabra de Dios y del magisterio auténtico de la Iglesia, de la presencia de los cristianos en las situaciones cambiantes del mundo y asumiendo los desafíos, o en contacto o asumiendo los desafíos que estas situaciones del cambio proponen. Por lo tanto, la presencia de los cristianos en las situaciones cambiantes del mundo, asumiendo esos desafíos morales que planteaba para el pueblo argentino Farrell, es una manera de construir, es una fuente de la doctrina social de la Iglesia. Entonces, fíjense ustedes cuánta gente participa en la generación de la doctrina social de la Iglesia. Cómo no recordar, por ejemplo, en nuestra América Latina, figuras como la de don Helder Cámara, aquel obispo que en algún momento fue llamado el obispo rojo por algunos, el padre de los pobres por otros, que luchó desde el nordeste brasileño fuertemente por generar un nuevo tiempo histórico. O cómo no recordar a Monseñor Romero, ese obispo conservador, investigador, que un buen día se convierte en arzobispo de El Salvador y frente a la crisis de violencia que encuentra en El Salvador, asume totalmente la causa de su pueblo y muere en el martirio. O cómo no recordar a nuestro Enrique Angelelli, aquel pelado Angelelli que nos decía aquello de con un oído en el pueblo y otro en el Evangelio. O cómo no recordar a la Madre Teresa de Calcuta. El otro día yo tenía una discusión con un técnico que hablaba de él con cierto desprecio del madreteresismo, ¿no?, como diciendo, son esas cosas asistencialistas, ¿no? Y uno se encuentra con que hay aportes muy concretos de aquellos que ven en la política social no solamente una acción técnica, sino fundamentalmente un compromiso moral y humano. Y como aporte, eligiendo uno de estos desafíos morales que nos planteaba Gerardo Farrell, yo quiero tomar el de salvaguardar la democracia. A mí me parece que es sumamente importante que los argentinos nos preocupemos hoy centralmente por este tema de salvaguardar la democracia. Hace muy poco tiempo que hemos podido empezar a construir la democracia en la Argentina. Y entonces yo voy a limitarme a exponer muy rápidamente los sís y los nos, digamos, que para un cristiano social o un social cristiano tiene esta referencia de la democracia. La democracia, lo decía hoy también Farrell, es fundamentalmente un ámbito de libertad. Por lo tanto, ser demócrata es decir sí a la libertad, lo cual significa decir no a toda forma de autoritarismo, a toda forma de totalitarismo. La Iglesia y el pensamiento social cristiano no puede estar nunca más comprometida de ninguna manera con ninguna forma de autoritarismo en nuestro tiempo. Y ha habido, en algún momento, compromisos de la Iglesia en el mundo y en la Argentina con alguna forma de autoritarismo, o de algunos hombres por lo menos de la Iglesia. Decir sí a la democracia significa decirle sí a la vida, que es también decirle sí a los derechos humanos. Esto significa el rechazo total, absoluto, definitivo, el nunca más a toda forma de terrorismo, a toda forma de prepotencia y a toda forma de abuso del poder. Decir sí a la democracia desde una perspectiva social cristiana implica promover en serio la justicia social. Esa justicia social que Juan Pablo II, recorriendo las favelas en Brasil, decía: el nuevo nombre del bien común es la justicia social, para unir bien común con justicia social. Dicho de otra manera, si el bien común no es participado por el pueblo,
no es participado por el conjunto del pueblo, simplemente no es bien común. Es bien de algunas minorías que se atribuyen el monopolio del bien común. Decir sí a la democracia, por lo tanto, decir sí a la justicia social es afirmar el destino universal de los bienes y estar en contra de la acumulación de la riqueza en pocas manos. Decir sí a la democracia desde una perspectiva social cristiana es decirle sí a la ciudadanía integral y decirle no a la invisibilidad. Terminar definitivamente con tantos ciudadanos, con tantos no ciudadanos, con tantos sectores invisibles. Durante un tiempo largo de la historia de la humanidad, la mujer fue invisible. Durante un tiempo largo de la historia de la humanidad, el niño fue invisible. Hoy tenemos afirmados, en muchos sentidos, falta todavía un largo camino a recorrer, pero en muchos sentidos tenemos afirmados los derechos y la presencia de la mujer, y acabamos de firmar en 1989 la concepción del niño como sujeto de derechos. Pero nos falta todavía mucho. Nos falta que alcancen plenamente la ciudadanía nuestros pueblos aborígenes. Nos falta que alcancen plenamente la ciudadanía las personas con discapacidad. Nos faltan, y esto hace una denuncia de cierta xenofobia que hay en nuestro pueblo, nos falta que alcancen plenamente la ciudadanía los extranjeros que llegan a la Argentina en busca de futuro y de trabajo. Decirle sí a la democracia es decirle sí a la integración y decirle no a la exclusión social. Drama de nuestro tiempo. La gran cuestión social de nuestro tiempo es la exclusión social, que es distinta a la marginación. Si uno dijera que el tren de la historia pasa por un lugar, en algún momento, en tiempos del desarrollo, uno podría decir que el tren de la historia pasaba por un lugar y que se encontraba con ciertos sectores que habían quedado marginados y por lo tanto no podían subir solos al tren. Entonces había que ayudarlos para que pudieran subir al tren de la historia. Entonces la imagen sería un vagón donde había manos ayudando a la gente a incorporarse al tren de la historia. La exclusión social tiene un contenido totalmente distinto. En la misma similitud, si el tren de la historia pasa por un lugar, arriba del tren de la historia, en lugar de haber manos extendidas y solidarias, hay manos cerradas, puños cerrados, empuñando masas que golpean a los que quieren subir para que queden definitivamente afuera. Decirle sí a la democracia, desde una perspectiva social cristiana, es decirle definitivamente no a la exclusión social. Decirle sí a la democracia es decirle sí al desarrollo humano, ese que Pablo VI definía como el paso de condiciones menos humanas de vida a condiciones más humanas de vida. El desarrollo humano es el nuevo paradigma que tenemos que asumir definitivamente, planteado hace 30 años, algo más de 30 años, por Pablo VI. Y decirle no al absolutismo de mercado. Decirle sí a la democracia es decirle sí a la ecología humana, por lo tanto al desarrollo sustentable, a este concepto de la sustentabilidad del desarrollo. Las generaciones actuales no pueden comprometer el futuro, la herencia de las nuevas generaciones. Los modos de producción tienen que ser respetuosas del destino futuro de la humanidad y no al despilfarro de recursos naturales. Decirle sí a la democracia es decirle sí a la calidad de vida y no a todas formas de carencia para muchos sectores de aquellas necesidades reales, es decir, aquellas posibilidades de satisfacción de las necesidades humanas que la mediación tecnológica o el desarrollo tecnológico de la actual sociedad pone a disposición de todos los hombres, pero que son apropiados solamente por algunos. Decirle finalmente sí a la democracia es decirle sí a la solidaridad y decirle no a todas las formas de individualismo egoísta. Muchas gracias. Muy bien, ¿no? Muy sintética. Dentro del margen de esta mesa aún nos quedan 4 minutos. Si alguien del público quiere hacer alguna pregunta, que levante la mano. Bien,
Hay una mano levantada. Adelante. Bueno, con mucha satisfacción estoy asistiendo a estas jornadas, porque hace muchos años que no se realizaban semanas sociales o cosas. Esto me hace acordar que ya pasaron más de 30 años desde alguna semana social última, ¿no es cierto? En la historia de ayer no se recordaron las semanas sociales, que fueron gran cosa. Pero nosotros acá buscamos posiblemente a quienes tienen la culpa de lo que pasa. Pero ¿y nosotros como iglesia qué hemos enseñado? Yo, cura, ¿qué hemos enseñado a la gente? Nos hemos entretenido tal vez en algún mandamiento más que en otros, pero el séptimo mandamiento, ¿dónde lo hemos dejado? Porque ahí está la base también de la doctrina social de la iglesia. A ver qué contesta. ¿Se dirige a alguien en especial o al panel, padre? Cualquiera. Al panel. Bien. ¿Hay alguien del panel que quiera responder? Mandamiento. No, eso es verdad. Primero que tenemos que tener en cuenta que hay un proceso histórico muy rápido y y que creo que él se refiere a jornadas sociales arquidiocesanas, porque las jornadas sociales se hacen todos los años del año 83, todos los años, en Mar del Plata. Pero es nacional, hay Semana de Amaral, y hay unas políticas en Córdoba. Ahora, es verdad, yo les quiero plantear más bien una inquietud, no sé si es una respuesta. Nosotros estamos en un momento de la historia, por todos estos cambios, no vamos a hacer toda la historia esta, de todas las causales de los cambios, en la cual el desafío ético se renueva permanentemente antes de poder reflexionarlo y de hacer la organización social adecuada a que responda, cuando se trata de una problemática de ética pública. Entonces, hoy tenemos ese problema, pensémoslo no en el nivel socioeconómico, pero en el nivel bioético. Son cambios, sí, nos vienen preguntas permanentemente y nuevos planteos a una velocidad que casi no hay tiempo de reflexionarla, y si después de la reflexión ética tenemos una respuesta, el Estado de Derecho, o sea, hay que construir el derecho que corresponda a esa respuesta para que haya una ética pública a nivel social respecto a ese tema. Entonces, en ese aspecto a mí me parece que la velocidad de la historia del mundo, y concretamente en nuestro país, yo pensaba, nosotros, y él, el que habla, ha sido más bien maestro mío en doctrina social, un hombre que ha tenido un pensamiento sobre lo que hoy sería el Mercosur, estudiando en su momento como tesis el mercado común antes de 1960, como el padre Vicente Pellegrini es el que habla, un padre jesuita. Pienso que nosotros también tenemos que ver que hubo 2 o 3 hechos históricos, mundiales y argentinos, que nos obligaron, nos frenaron o nos distrajeron de algunas cosas. Es una opinión muy personal, de Gerardo Farrell, no del obispo coadjutor de Quilmes. Pero una es el tema del desvío de la intelectualidad hacia el marxismo, a partir para mí de Sartre, cuando el existencialismo estaba poniendo los temas más profundos de la humanidad ahí. Y la mayoría de la intelectualidad, por la opción misma que hace, entre otros, Sartre, se pasa 30 años en otro tema, que no era la solución para nada y que nunca tenía en cuenta el hombre como persona y la problemática del hombre, que es lo que está hoy en vigencia muy profunda. Nosotros, en esa búsqueda, aunque tuvimos como América Latina y como Argentina dialogar también con eso,
entramos en un periodo muy largo de violencia, muy dura de violencia, como ustedes ya conocen, ¿no? Y bueno, y tenemos como que reconstruir de nuevo. Por eso a mí me parece que este tema que Heroles desarrolló también de la democracia, así con ciertas opciones o alternativas fundamentales, es para ver si nos convencemos cada vez más de querer esta, la de las cosas, la democracia esta, la que tenemos, la de los argentinos. Flor de ceibo, dirían en la época vieja de Perón. Pero es esta, no hay otra. Y yo creo que de alguna manera la doctrina social de la Iglesia nunca es utopía, porque la utopía de la Iglesia es moral social. La diferencia para mí entre la utopía, que es una construcción imaginativa y que vale la pena que mueva, como decía el mismo Pablo VI, la historia, ciertas utopías muy grandes, no. La doctrina social de la Iglesia surge del concepto del hombre que nos trajo y que vivió y que experimentaron los primeros cristianos con Cristo y que es lo que se transmite a través de la tradición y que nos lo sigue dando escrito los evangelios. Es una concepción del hombre y por lo tanto es una propuesta ética que sale de la necesidad de ser coherentes con el ser mismo del hombre. No es una construcción imaginativa y por lo tanto es una demanda, un llamado a la conciencia de los hombres permanentemente. Y yo pienso que la historia nuestra, aún la Argentina, con los pros y los contras, hemos tenido aspectos a favor y en contra. Y en el tema de la Iglesia hemos tenido, Argentina, fallas muy serias en algunas cosas y por otra parte en otras intentamos salir, como cada uno de nosotros. Yo veo que tampoco yo veo que hemos hecho y tenemos que hacer más autocrítica, pero siempre y cuando la autocrítica y la conversión sea para construir el futuro, no para morirse histéricamente o en el pasado. Y creo que la Argentina tendrá que hacer, como todas las instituciones, su examen de conciencia, o seguirá haciéndolo. Por ahí, cuando llega a nosotros, a los obispos, nos volvemos muy tímidos en pedir perdón, cuesta mucho, pero creo que hay un reconocimiento implícito, bueno, pero construyamos para adelante, no mirando para atrás, no sepamos a dónde debemos ir. A mí me parece muy importante el tema del sentido. Yo concibo, y lo he leído por ahí, no puedo hacer la cita ahora, la política como quien da sentido a una sociedad. ¿Sí? Si el político no tiene un sentido de la nación y del futuro, es pasado y futuro, no puede conducir el presente. Y creo que es a veces lo que nos está faltando. Algunos porque niegan el futuro, el pasado, entonces no tienen un sentido desde la nación para el futuro y nos dan cualquier futuro. Y otros están negando el presente, quedados en el pasado y no van a llegar al futuro. Hay demasiados viudos de ciertos pasados. Un minuto, va a haber una información de secretaría para los presentes. No hay, lamento, pero no hay más margen porque de lo contrario los perjudicados son ustedes, dado que les reduce el espacio de distracción que figura en el programa y hay que empezar de nuevo la segunda mesa que se prolongaría a su vez y no daría espacio al descanso para el almuerzo. Así que lo sentimos mucho, discúlpeme. Bueno, ahora vamos a tener un receso de media hora para tomar un café o té. Hay mesas a la salida del salón de actos. Bueno, me están diciendo que como se alargó un poquitito, en vez de media hora es 20 minutos. Así que son 20 minutos para tomar un té y un café. Hay en la salida del salón de actos. Por favor. Aguárdenme un segundito porque quería explicarles dónde van a estar las mesas simultáneas.
La de pobreza, la número 3 va a quedar acá en el salón de actos. La de economía, la número 2, va a estar al lado en el salón, en el patio que está con la pantalla. Y un número 1, la de democracia, en el primer piso. Les rogamos puntualidad, les decimos que hay baños en el primer piso, planta baja, hay baños químicos en un patio. Y la opción de los que quieran comer algo después de las mesas simultáneas, de la cantina del colegio y un bar que hemos pedido que estuviera abierto en la calle Esmeralda 758. Después de las mesas simultáneas hay ese receso y a las 15 los esperaríamos para los talleres. Gracias.